Nos cuenta la Torá esta semana en la Parashá Vayakhel que leímos sobre los donativos que tenían que realizar Am Israel para la construcción del Mishkan, que ya se habla en esta época del año. Específicamente la Torá en Parashá Vayakhel, la Torá dice que había que llevar dentro de esos elementos que había que donar, estaban las piedras preciosas, Avnei, las piedras preciosas que servían para el pectoral del Kohen Gadol, de las vestimentas del Kohen Gadol. Así dice prácticamente al principio de la sección de Vayakhel, Ve'avnei Shoam, Ve'avnei Miluim, la Efod, Ve'la Hoshen. El pectoral del Kohen Gadol tenía, como nosotros sabemos, las 12 piedras, una por cada tribu. Pero hay algo más relevante también, que no solamente había las 12 piedras en el pectoral, en la lámina del Kohen Gadol, sino también que llevaba sobre sus hombros, también llevaba piedras. Eso es lo que dice la Torá, Avnei Shoam, Ve Avnei Miluim. Había piedras llamadas Shoam y piedras Miluim que tenían que ser unas para el Hoshen, para el pectoral del Kohen Gadol, y también para el Efod, el delantal, que en los hombros, en la hombrera del delantal que llevaba el Kohen Gadol, también había Avnei Shoam, 12 piedras, 6 de un lado y 6 de los Avnei Shoam. Avnei Shoam, específicamente la palabra Avnei es dos Avnei Shoam, uno de un lado y otro de otro lado. Así es lo que nos dice la Torá esta semana, que no solamente en el Hoshen Mishpat, digamos en el pectoral del Kohen Gadol llevaban las 12 piedras, sino también en los hombros del Kohen Gadol también llevaban 2 piedras más, dice acá la Torá, uno de un lado y otro de otro lado. Y Jajamín sobre este tema también se explayan evidentemente y pasan a explicar qué es todo este concepto de las 12 piedras, como nosotros sabemos, las 12 piedras por las 12 tribus, pero también había 2 piedras, una de cada lado, Avnei Shoam. Las Avnei Shoam iban en la parte de arriba, en los hombros del Kohen Gadol. Entonces debemos entender este concepto que es Avnei Shoam. Avnei, como dice, ya leímos en la Torá, en la Parashat Tetzaveh, que la Torá también nos habla de estas piedras y nos dice que el objetivo de estas piedras llamadas Shoam, que iban en los hombros del Kohen Gadol, dice claramente la Torá, Avnei Zikaron, que servían como recordatorio, como un recuerdo del Kohen Gadol. Así nos dice la Torá, que el Kohen Gadol entraba, por supuesto, al Kodesh HaKodashim, al lugar más sagrado, y dice acá la Torá, el objetivo es Avnei Zikaron, que estas piedras Zikaron, Zoher, que le hagan recordar. ¿Qué le tienen que hacer recordar al Kohen Gadol? Le tienen que hacer recordar su misión, su objetivo. No olvidarse que él viene un Shelihut, que él viene en misión de Am Israel, que no se crea que él creció y él es una entidad por sí misma desconectada de Am Israel, sino él viene con esa sumisión, con esa entrega, con ese Shelihut de entrar para interceder, para pedir Berajot para el pueblo de Israel. Ese es el Zikaron. Por eso nos dice el Talmud que esas Avnei Shoam que estamos hablando ahora, que hablamos en Parashat Tetzaveh y la Torá vuelve a repetir en la Parashá Vayakhel, que explica la Gemara en el Talmud, que Avnei Zikaron significa que, dijimos antes que eran 2 piedras, la Torá dice Avnei, piedras de Shoam, una de un lado, otro de otro lado, y explican los Jajamim que Zikaron significa recordatorio. Entonces explican cuál es el recordatorio, que había la nómina de las 6 tribus de un lado y 6 tribus del otro lado. Ese es el Zikaron. Quiere decir que cuando el Kohen miraba para un lado, que miraba a Israel.
Cuando miraba para el otro lado, ¿qué miraba? A Israel. Y así iba a interceder. Ahí iba a pedirle a Boreolam todas las verajot para Israel y para todo el mundo. Entonces justamente, capaz que para abajo es difícil mirar, pero Abnei Zikaron explica los Jajamim en el Talmud, recordatorio, que cuando mira por un lado puede mirar su hombro a Israel. Cuando mira para el otro lado, ¿qué mira? A Israel. Si hay de un lado está, vamos a decir, dibujadas, trabajadas en forma de orfebrería, 6 nombres de las tribus de Israel de un lado y 6 nombres de la tribu de Israel del otro lado, y así se cumple el versículo que dice Abnei Zikaron, que sean para el recordatorio de Am Israel. ¿Y cuál es el recordatorio? También Jajamim explican cuál es el recordatorio. Nosotros cuando decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, son 6 palabras. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Son 6 palabras. ¿Qué decimos después? Nosotros decir Shema Israel, Baruch, Shem, Kevod, Malhutó, Leolam, Baed. También son 6 palabras. Bendito sea el nombre de su gloria, también son 6 palabras. Entonces tenemos 6 palabras de un lado, Shema Israel, la base de la fe, la base de la unicidad de Boreolam. 6 palabras de un lado y 6 palabras de otro lado. ¿Y qué es la esencia? La esencia de la fe. Entonces, ¿qué es el Zikaron? ¿Qué es el recuerdo? Por supuesto, al principio dijimos que el Zikaron, el recuerdo es que no piense que él va solo, que él creció solo. Él creció y él es, vamos a decir, un servidor de la nación. Más profundo todavía, el recordatorio tiene que ser Shema Israel. La fe, ¿cómo es? Que el Kohen Gadol entraba y salía del Kodesh HaKodashim porque tenía claro la unicidad. ¿Ante quién está parado? Shema Israel, Baruch Hashem, Baruch Shem Kevod Malhutó Leolam Baed. Eso es que 6 piedras de un lado, 6 nombres de un lado, 6 nombres de otro lado. Dijimos al principio, 6 tribus de un lado, 6 tribus del otro lado. Más pormenorizadamente, más profundamente, 6 palabras de un lado, 6 palabras. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad y Baruch Shem Kevod Malhutó Leolam Baed. La idea es justamente, mire donde mire, como dice acá la Torá, es un recordatorio para el Kohen Gadol cuando ingresaba a lo sagrado de lo más sagrado. Es decir, que explican los Jajamim que hay 2 niveles. Está el nivel de Hoshen HaMishpat. Hoshen HaMishpat significa el juicio, como es sabido, las historias, que cuando el Melech Israel, cuando el rey de Israel tenía alguna pregunta que hacerle con respecto a la guerra, como claramente dice los profetas, iba directamente al Kohen Gadol y hacía la pregunta y se iban iluminando las diferentes piedras, y así el Melech, así con el Cohen, obtenía la respuesta si tenía que ir a la guerra. Haz Shalom, espero que no haya ninguna guerra, si tenía que ir a la guerra, si no tenía que ir a la guerra. Eso es Hoshen HaMishpat, la ley, el juicio. Pero nos dice la Torá y nos quiere revelar la Torá que hay algo más allá del juicio. Hay Zikaron, hay Shema Israel. La persona que vive con Shema Israel no tiene juicio. La persona que vive con Shema Israel no tiene guerras. Entonces por eso está la parte del pectoral, del corazón, y está la parte del hombro. Más arriba. Hashem quiere que constantemente nos vayamos elevando a nivel de no Hoshem Mishpat. Mishpat significa juicio, ley. Si hay que ir a la guerra, si no hay que ir a la guerra, la persona tiene que madurar y entender que no es solamente si hay que ir a la guerra o no hay que ir a la guerra. Es Abnei Zikaron, más arriba. Recordate de Boreolam. Y cuando todos nos recordamos de Boreolam, va a haber paz, va a haber shalom y no va a haber guerra. ¿Por qué la persona tiene que ir directamente a preguntarle? Porque hay Hoshem Mishpat, hay ley, hay sentencia, hay juicio, hay alegatos, hay veredictos. Eso es un nivel, vamos a decir, entre comillas, bajo. Ya hay un altercado, ya hay una pelea. Hoshem Mishpat, el Melech, el rey, tenía que ir al Cohen y preguntarle, y tenía que, entre comillas, molestar a Hashem para que Hashem se revele y le diga si hay que ir a la guerra. ¿Para qué tanto lío? Directamente, Abnei Zikaron, en los hombros del Kohen Gadol, era justamente un nivel más elevado. Eso es lo que dice acá la Torá, como dijimos antes, en la Parashá Vayakel.
Y la misma palabra Shoam. ¿Qué significa Shoam? Me explican los Jajamim. Si uno da vuelta a la palabra Shoam, forma la palabra Moshe. Moshe Rabbenu, la misma letra Shoam. Si uno da vuelta a las letras, si uno juega las letras y las da vuelta, forma Moshe Rabbenu. Entonces explican los Jajamim Avnei Zikaron. ¿Qué significa piedras? Porque eran dos piedras, uno de un lado y otro de otro lado del hombro. Es porque nos viene a avisar, nos viene a aludir, nos viene a referir sobre las dos tablas de la ley. La famosa Shnei Luchot Abrit que nos entregó Baruch Hashem, que nos bajó de Shamaim, Moshe Rabbeinu. Shoam tiene la misma letra, dijimos antes, que Moshe. Entonces, ¿cuál es el Zikarón? Abnei Zikarón. Son también llamadas las piedras del recordatorio. ¿Qué es lo que nos recuerda? Nos recuerda el monte Sinaí. Nos recuerda Shnei Luchot Abrit. Las dos piedras del pacto sagrado, del pacto divino que nos trajo Moshe Rabbeinu. Eso es justamente todo el tema de lo que nos habla la Torá, cómo el Kohen Gadol tenía que ingresar al Kodesh HaKodashim. En la misma parashá que nosotros estudiamos esta semana en la sección de Vayakel, nos cuenta algo la Torá muy pero muy conocido. Leemos la Torá todos los años, esto es conocido, que Moshe Rabbeinu le dijo al pueblo: ustedes tienen que construir, eso estamos hablando, un Mishkan. Muy bien, qué lindo, hay que construir una casa para Boreolam. ¿Y cómo se construye una casa por Boreolam? ¿Qué hay que hacer? En primera instancia, primero y principal, dice Moshe Rabbeinu, ustedes tienen que traer los donativos. Ustedes tienen que traer los elementos. Usted ama Israel. Pero ¿qué pasa? La Hashem no tiene elementos. Moshe Rabbeinu no tiene elementos. ¿Por qué acá la virtud es que el pueblo tenía que traer los elementos? Ahí está la cuestión. Para construir una casa de Boreolam hace falta que la gente done, que la gente dé de lo suyo, que deje de ser egoísta. Por eso la Torá dice oro, plata, cobre, como varias veces la Torá, en muchas oportunidades la Torá, ya hace un mes estamos hablando para allá Terumá, para allá esta misma, Tetzaveh, Vayakel, Picudei, habla del Mishkan, 4 parashiot, hablando cómo el Yehudí tenía que llevar sus elementos, que deje el ego de lado y que saque de lo suyo, de lo que quiere, de lo que trabajó, de lo que obtuvo, y regalárselo a Boreolam, y así construir la casa para Boreolam. Nos cuentan la parashá de Vayakel que estaban los líderes de la nación, dijimos antes, 12 piedras, 12 líderes. Cada tribu tenía un líder, 12 líderes. Los líderes, vamos a hablar a nivel, vamos a decir, poquito grosero, se quedaron quietos, se quedaron esperando, podemos entender así. Y ellos dijeron, explica el Midrash, que ellos dijeron, ¿sabes una cosa? Vamos a esperar que la gente done, y lo que falta nosotros nos vamos a arreglar para llevar y donar. ¿Qué pasó? ¿Qué nos cuenta acá la Torá en la sección de Vayakel? Que llegó una proclama que dijo, no hace falta traer más nada. Dayeinu, suficiente. Y los Nesim, los líderes, se quedaron perplejos, sin poder donar. Ellos dijeron, vamos a esperar. Como buenos líderes, vamos a esperar que la gente done. Y lo que falta, de alguna manera u otra, nosotros lo vamos a conseguir. ¿Qué pasó? La gente es buena, evidentemente la gente es muy buena, y realmente si hay que construir una casa para Boreolam, pues hagamos la casa para Boreolam. Y la gente comenzó a llevar de su pecunio, la gente fue y llevó de sus elementos para el Mishkan, y quedaron como offside, quedaron como gol en el ángulo. Los Nesim no tenían lo que donar. Realmente así, porque ya estaba Dayeinu, dice la Torá, suficiente. ¿Qué nivel? Que Moshe Rabbeinu proclamó y dijo, suficiente, no hace falta más donativos. Y los Nesim, los líderes, nos cuenta acá la Torá, comenzaron a consternarse. ¿Por qué? Porque ellos también querían estar involucrados empíricamente en la construcción del Mishkan. Boreolam ve los corazones,
Boreolam ve lo recóndito de los corazones y vio la tristeza de los Nesim, de los líderes que se quedaron sin involucrarse activamente en el desarrollo de la actividad del Mishkan. Entonces nos cuenta acá la Torah que los Nesim específicamente donaron también, no se quedaron sin donar. Si uno quiere donar, puede donar. Si uno quiere donar, puede donar, no hay problema. Entonces Boreolam vio la consternación de los Kohaní, de los líderes, y dice acá la Torah que ellos, entonces dice acá la Torah que ellos, los Nesim, llevaron lo que estamos hablando ahora, las piedras preciosas. Las piedras preciosas fueron donativos de carácter de los, dice acá la Torah, Beanesiim, Viu et Avnei Ashoam, claramente dice la Torah, de vuelta Beanesiim, los líderes de la nación, Viu et Avnei Ashoam, Bet Avnei Amiluim, la efod de la joye, para dos cosas como hablamos al principio, la efod para el delantal, que llevaban las piedras en los hombros, Belajoyem en el pectoral que iba por el camino del corazón. Entonces, dice acá que los Nesim específicamente fueron los encargados de llevar las piedras preciosas. Como Boreolam dice acá la Torá, que vio la consternación de que no podían involucrarse de lleno en la construcción, porque la gente ya había donado y demás, dice la Torá. No te hagas problemas, siempre se puede donar. Cuando uno quiere donar, puede donar. Entonces dice claramente acá la Torá, Beanesiim, los líderes se encargaron de traer las piedras preciosas para el pectoral, para la mitzvah del Kohen Gadol. Explica el Midrash, ¿cómo es esto? ¿De dónde sacaron las piedras preciosas? ¿De dónde las sacaron? Entonces nos explican los Jajamim. Dice acá la Torá, dice acá la Torá en el capítulo 36, nos sigue diciendo, nos sigue contando la Torá. Behem se está refiriendo a los líderes de la nación. Hemi viu elab od nedabá, baboker, los Nesim llevaron su donativo, las Abnei Shoam que estamos hablando ahora, de las piedras preciosas para el pectoral, las piedras preciosas para el delantal. Baboker, a la mañana se levantaron temprano, los líderes deben levantarse temprano y llevar su donativo. ¿Cuándo es que los líderes llevaron el donativo? Dice acá la Torá, capítulo 36, Baboker, a la mañana temprano. Baboker, llevaron su donativo. Explican los Jajamim en el Midrash qué significa Baboker. Baboker ya está suficiente, porque a la mañana. Acá hay algo mucha profundidad. No solamente está en el nivel de mañana, sino mañana es un nivel mucho más elevado. Específicamente, nos cuenta la Torah que la maná, el man que nosotros conocemos, que caía durante 40 años en el desierto, caía Baboker, así dice la Torah, que a la mañana caía la maná. Los Yehudim, ¿cuándo viene la parnasa? Si uno se levanta temprano, va a trabajar, ahí viene la maná. Entonces no hay que levantarse tarde, hay que levantarse temprano. Y Boreolam, el que madruga, Hashem lo ayuda, como es sabido. Las personas se levantaban tempranos y cada uno iba y buscaba la maná. Entonces, cuando caía la maná, Baboker, Jajamim juegan con las palabras, como ya estamos acostumbrados, Baboker a la mañana, y dice, sobre las piedras preciosas que llevaron los Kohanim, dice que llevaron los líderes, dice Baboker a la mañana, y la maná caía a la mañana. Entonces explican los Jajamim que la maná no solo venía con toda la fuerza, con todo el arsenal, con toda la verajá. La maná que cuando el de Shammai mandan las cosas, la mandan con toda la bendición, con toda la verajá, con todo lo bueno. Entonces nos cuenta de acá, aprende el Midrash, que la maná caía con piedras preciosas. La maná caía con piedras preciosas. La verajá, cuando viene la verajá, cuando Boreolam manda bendición, lo manda con todo. Es decir, que no solamente mandaba el alimento, sino mandaba también lo mejor, piedras preciosas, todo lo bueno, todo lo lindo, todo lo dulce, todo manda Boreolam del Shammai, del cielo. Entonces los Nesim, que eran gente, por supuesto, más encumbrada, más elevada, no solamente llegaron al nivel de buscar la maná, sino de poder recolectar en forma milagrosa esas piedras preciosas
que venían con la maná. Por eso es que solamente los Nesim, los líderes, Baruch Hashem, ellos pensaban que no iban a donar nada. ¿Qué hizo Hashem? Hashem hizo el milagro que la maná venía con piedras preciosas. Se explica el Midrash, Baboker, Baboker, un Boker referido a las piedras preciosas, y también sobre la maná está escrito Boker, que la maná caía a la mañana, como ya estudiamos cuando Am Israel sale de Mitzrayim. Entonces los Nesim no solamente llevaron la maná, sino que estaban en el nivel de las piedras preciosas. Entonces ellos fueron los donativos, Baruch Hashem. Hashem hizo que los líderes de la nación lleven su donativo específicamente, nos dice la Torá, las piedras preciosas para el pectoral, para la mitzvah del Kohen Gadol. Pregunta el Midrash, ¿y de dónde sacaron? Am Israel no donó y ellos sí donaron, porque ellos están en un nivel más elevado. Como dice el Midrash, no solamente cuando buscaban la maná, buscaban el pan físico, el alimento, sino eso venía con todo lo sustancial, con toda la verajá, y los Nesim pudieron apreciar esa bendición tan linda. Entonces eso es, de ahí es que los líderes, explica el Midrash, trajeron las piedras preciosas. La primera vez, y ya para ir profundamente al tema, la primera vez que aparece la palabra Shoam, que Shoam significa estas piedras preciosas, dijimos antes, Shoam viene la palabra Moshe, es un nivel específicamente muy elevado, vinculado con los líderes de la nación. Entonces, ¿dónde aparece por primera vez este vocablo de la palabra Shoam, estas piedras preciosas? No en esta para allá, en el segundo libro de la Torá, sino en el primer libro de la Torá, en el famoso Génesis. Directamente al principio de todo, en el Génesis, la Torá dice que del Gan Eden, del paraíso, salían un río con verajá, con dulzura, con todo lo bueno, y ese río se bifurcaba en 4 ramales. Entonces dice acá la Torá, el primer Shemehad Pishon, el primer río se llamaba Pishon. Y entonces dice acá la Torá, ayer llama Zab, que estaba lleno de Zab, que estaba lleno de oro. Beazab Aretz Tov, y el oro es bueno. Acá dice la Torá, en el Génesis capítulo 2 dice que el oro que había en ese río Pishon, que es el Nilo, se explica Rashi, nada más que Egipto, el Nilo es de Egipto. Los egipcios usaron el oro para mal, ¿qué le vamos a hacer? Pero en realidad dice acá la Torá, Beazab Tov, el oro era bueno. Si uno se fija acá en la Torá, en el capítulo 2 del Bereshit dice que el oro que estaba ahí, en ese río, que salía de ese río, era un oro bueno. Nada más que los egipcios lo tomaron para mal. Y dice ahí la Torá, Beazab Aretz Tov, Sham Abedolach, Beeben Shoam, y la piedra de Shoam. ¿Qué había en el primer río? En el primer río había oro, había Abedolach. ¿Qué es Bedolach? Bedolach está vinculado, está relacionado con la maná. El Bedolach es la maná, como dice claramente la Parashá Bealotejá, que la maná tenía una apariencia Bedolach, después vamos a leer. Y dice también, Beyam Azab, ahí estaba el oro, que el oro era bueno, Bedolach Beeben Shoam, y la piedra de Shoam. Esa piedra de Shoam son niveles muy elevados. Dijimos antes que el río se bifurcaba en 4 brazos. El brazo más elevado que había era el Pishon, como explican los cabalistas, el nivel de Atzilut, el nivel más elevado, donde está el oro, y el oro es bueno, y hay Shoam, hay piedras preciosas, y hay Bedolach, hay Parnasá. Todas las cosas vienen con esfuerzo, todas las cosas vienen con verajá. Vamos a volver ahora al desierto. No se mareen. En el desierto, la maná, cada uno venía según su rango espiritual. El tzadik le venía a su puerta. El que no era tan tzadik la tenía que ir a buscar. El tzadik le venía preparada, como un delivery, a su puerta, preparada. Mientras que no era tzadik la tenía que preparar, la tenía que cocinar. Así nos cuentan los diferentes midrashim, que vemos que la maná, la parnasa, tiene muchísimo que ver, está vinculada con el grado espiritual de la persona. Los tzadikim vemos que no se tienen que esforzar tanto, estudian la Torah, se esfuerzan en el cumplimiento de la mitzvot, y Baruch Hashem todos comemos.
¿Por qué? Porque cada uno en el nivel, en el rango espiritual. Así como la maná depende del rango espiritual, no es porque ya sabemos que no es directamente proporcional. Uno piensa que si va a trabajar más va a ganar más. Nosotros sabemos que hay gente que no trabaja tanto y tiene mucho, y hay gente que trabaja mucho y tiene poco. No tiene que ver con la proporción física, es otra cosa completamente diferente. Entonces nosotros vemos que la maná es la parnasá. ¿Por qué Boreolam nos trae en la Torá todas estas cuestiones? Que el tzadik le venía a su lugar y preparada, y el que no era tzadik la tenía que ir a buscar lejos y prepararla y cocinarla y hornearla. ¿Por qué? Porque todo depende del grado espiritual. Dentro de ese grado espiritual también está Shoam, las piedras preciosas que aparecen en el Breishit, en el río, en el primer brazo del río, el más elevado, el río Pillón, lo dice la Torá, ahí estaba el oro. Ahí estaba el oro que era bueno, ahí estaba el bedolaj. El bedolaj explica en Balotejá es la maná, está vinculado con la maná, con la parnasá. Y en ese lugar tan profundo y tan elevado en el Shamaim estaba el Shoam, las piedras preciosas. Explica la Kabbalah, y acá hay un dato contundente, que la palabra Shoam, dicen los cabalistas, es Esh Me'ashamayim. La palabra Shoam tiene diferentes palabras. Esh Minashamayim, fuego del cielo. La palabra Shoam es un acróstico de la palabra Esh Minashamayim. Las mismas Shim, Hei, Memes, Esh Minashamayim, fuego del cielo. ¿Por qué fuego del cielo? Y acá nos vamos a entrar en una profundidad increíble. ¿Por qué Moshe Rabbenu no le pidió a los Nesim? Eso pregunta el Midrash. ¿Por qué Moshe Rabbenu no le pregunta a los Nesim y le dice, muchachos, vengan a ayudar? No, Moshe Rabbenu se jugó solo y directamente no dijo nada. Y se quedaron offside, como dije antes. Los Nesim se quedaron perplejos sin poder donar. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué aconteció eso? Explican los Jajamín profundamente que Moshe Rabbenu quería lograr el nivel de Shoam, Esh Minashamayim. Ustedes saben por qué Moshe Rabbenu no le dijo nada a los Nesim y ellos quedaron perplejos con un gol en el ángulo sin saber qué hacer y consternados, porque el nivel de Shoam, Esh Minashamayim, el fuego del cielo, viene con esfuerzo, viene con consternación, viene con vinculación. Yo también quiero ser parte. Si Moshe Rabbenu le hubiera dicho a los líderes, vengan muchachos, vengan, ayúdenme, y seguro nosotros somos líderes, seguro no hubieran despertado el fuego del corazón. Esh Minashamayim, el nivel de Shoam, el nivel del río Pillón, el nivel más elevado del río que sale del Gan Eden, la parnasá y el oro, todo lo que estamos hablando ahora, se descubre con Esh Minashamayim, con el fuego del cielo. Eso es lo que Moshe Rabbenu quería lograr y lo logró. Así decimos la Torá en la Parashá Be'alotejá. Cuando la Torá en la Parashá Be'alotejá nos habla de la maná, califica a la maná, dice Be'amar, Beinoken Bedolaj. Se puede comparar al Bedolaj. ¿Qué es Bedolaj? Bedolaj viene de la palabra Abdalá, Bedolaj, Abdalá. ¿Qué significa? Moshe Rabbenu nos quiere enseñar que la maná, la parnasá al día de hoy, viene con Bedolaj, Abdalá. La palabra Bedolaj significa Abdalá, separación, no es algo físico. Separa, alejate de lo físico, separa la hacienda, lo físico de lo espiritual. Bedolaj es algo separado. Moshe Rabbenu dice, compara a la maná con la palabra Bedolaj. Bedolaj significa Abdalá, separado. No tiene nada que ver que si vas a trabajar más vas a ganar más. Es Bedolaj, Abdalá. Separá los temas. Hay material y espiritual. Separá. Esto es la parnasá, el alimento de la persona es una cuestión neta. Por supuesto que ir a trabajar, evidentemente. A la maná había que ir a buscarla temprano a la mañana. Es Bedolaj. Conjuntamente con ese Bedolaj que estamos hablando ahora está en el río Pillón, en el río del Génesis, Shoam, la piedra del Shoam. Y explican los cabalistas qué es Shoam, dijimos Moshe, y también explican los cabalistas Esh Me'ashamayim, el fuego
el fuego del cielo. Moshe Rabbeinu quiso despertar el nivel de Eshme Hashamayim. ¿Y cómo se despierta ese fuego? Si Moshe Rabbeinu hubiera dicho, muchachos, vengan, ayúdenme, no lo hubiera descubierto. Él hizo caso omiso, no los nombró, por eso ellos se sintieron consternados. ¿Nosotros qué somos? ¿No somos Yehudim? ¿Por qué no podemos estar involucrados en esta causa? Hashem vio su corazón, ellos despertaron Eshme Hashamayim, el fuego del cielo, y se vincularon con este nivel del Bereshit, del río Pillón, del Vedolaj y del oro, y el oro que es bueno, y Abnei Shoam. Esas Abnei Shoam, Abnei, las Shnei Lujot Abrit, lo que nos da la bendición, las piedras del pacto, que nos dan la bendición, que nos dan la verajá de Moshe Rabbeinu, esas piedras que se ponía de un lado una y del otro lado otra. Hay también otro tema que los Jajamim me explican, que las Abnei Shoam que iban en los hombros del Kohen Gadol, dijimos al principio que estaban labradas, y cada había 6 nombres de un lado de las tribus y 6 nombres del otro lado. Preguntan los Jajamim, ¿por qué las labrás? ¿Por qué las labrás? Tenía que ser algo más natural, agarrar la piedra y ponerla, algo más natural, algo más del cielo. ¿Por qué la tenía que labrar? Explican los Jajamim, ¿sabés por qué la tenés que labrar? Porque las Abnei Shoam vienen con esfuerzo, hay que labrarla, Maseh Bnei Adam, con las acciones de los seres humanos. Las piedras que tenía el Kohen Gadol en sus hombros, había que grabarlas, como diciendo, si vos no vas a actuar, no va a venir la braja del Shammai. Me explican los Jajamim, las piedras del pectoral se llaman Abnei Miluim. Miluim significa completo. Y explican los Jajamim, ¿por qué se llaman completos? Porque tenían que estar completas, naturales, como es sabido el milagro del Shamir, que venía y eran completas, eran naturales, pero las piedras que estaban sobre los hombros del Kohen Gadol tenían que ser trabajadas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tenés que trabajar en algo tan elevado? Nos explican los Jajamim. Para llegar a nivel de Eshme Hashamayim, el fuego del cielo, tenés que trabajar, te tenés que esforzar. Así como los Yehudim en el desierto, la maná, a cada uno le venía según su rango espiritual. A los líderes encumbrados, ellos llegaron al nivel más elevado que hay, el río Pillón, Nar Pillón, el Atzilut, el nivel más elevado que hay, donde hay Eben Abedolach, la fuente de la Parnasá, la fuente de la maná y la fuente de Shoam. ¿Qué es lo que trajeron los Nesim en definitiva? La verajá más grande que hay, que se despierta con el Eshme Hashamayim, Eshme Alev, el fuego del corazón, el fuego del cielo, ese nivel más elevado. Moshe Rabbeinu despertó ese nivel, y los Nesim, los líderes, accedieron a ese nivel, y ellos, Baruch Hashem, pudieron donar, ellos pudieron traer las 12 piedras del pectoral y lo más elevado, Abnei Shoam, de las piedras, las 2 piedras de los hombros del delantal del Kohen Gadol, y con eso entraba el Kohen Gadol al lugar más santo, el Kodesh HaKodashim.